En este video les mostraré cómo trabajar con matrices de datos en MATLAB o en Octave en este caso, ¿ya? Entonces, nosotros hemos visto hasta ahora que siempre podemos crear vectores usando los cajones cuadrados y a veces en realidad necesitamos más que vectores, ¿ya? Y hasta ahora hemos trabajado harto con vectores de una fila, entonces la verdad es que pueden tener tantas filas y columnas como necesiten para representar sus datos. En este caso, estoy creando lo que se llama una matriz, porque ya no es una fila o una columna, sino que pueden ser más filas y más columnas. Y en este caso tiene 3 filas, porque fíjense que ahora estoy haciendo una separación aquí con este punto y coma, y eso indica que comienza una nueva fila. Y cada fila en este caso tiene 2 datos, ¿ya? Entonces a la primera enter vamos a ver que Octave me muestra estos datos organizados por filas y columnas. Entonces fíjense que la primera fila era 4.5 y un 5.6, y eso efectivamente es la primera fila que aparece dentro de los datos. La segunda era 5.3 y 6.2, y efectivamente esa es la segunda fila de esta matriz. Y por último, el 3.7 y el 4.9, y tenemos la última fila de esta matriz, ¿ya? Ahora, en realidad nosotros las matrices podemos usarlas, por ejemplo, para representar datos de notas, como tengo acá. También, por ejemplo, datos, por ejemplo, como los que vimos en otras actividades. Todo lo que es dato numérico lo pueden representar fácilmente con Octave, ¿ya? También podemos preguntar cosas acerca de esta matriz. Por ejemplo, en este caso, voy a preguntar cuál es el tamaño de la matriz, ¿ya? Entonces, por eso la función size me entrega las dimensiones de la matriz, y voy a guardar estos resultados en 2 valores, así que ahí uso un vector para mostrar que quiero dejar en realidad el primer valor que entrega size en una variable que se llama filas, y el segundo valor en una variable que se llama calls de columnas, ¿ya? Entonces, de esa manera puedo obtener que, por ejemplo, esta matriz tiene 3 filas y 2 columnas, por si quieren hacer algún tipo de cálculo que dependa del tamaño de su matriz, ¿ya? Ahora, ¿cómo accedo a un elemento de esta matriz? En realidad es bastante simple. Recuerden que nosotros, cuando queremos acceder a un elemento de un vector, ponemos el nombre del vector y abrimos paréntesis para indicar la posición de la cual queremos el elemento, ¿ya? Por ejemplo, queremos el tercer elemento, el 10.º elemento, el que ustedes quieran, ¿ya? Entonces, en este caso ya no tenemos una sola fila, así que tenemos que especificar 2 valores. Tenemos que decir cuál es la fila que queremos el elemento y cuál es la columna de ese elemento. Entonces, por ejemplo, si yo quiero el elemento que está en la primera fila y en la segunda columna, tengo que escribir notas, en este caso, porque así se llama la matriz, de 1,2. ¿Ya? Y efectivamente esto me da entonces la primera fila, la segunda columna, y entonces ese es el elemento que me entrega esta instrucción, ¿ya? Por ejemplo, si quisiera la tercera fila, primera columna, tendría que entonces poner notas de 3,1, ¿ya? Para obtener ese 3,7. Entonces, por ejemplo, aquí notas de 3,1, y eso efectivamente da el 3,7, ¿ya? Ahora, ¿qué más puedo hacer? De la misma manera que nosotros decíamos, por ejemplo, a veces que queríamos cambiar un valor de un vector, por ejemplo, haciendo una asignación, acá podemos hacer exactamente lo mismo. Por ejemplo, podría tomar esta matriz de notas, por ejemplo, y quiero decir que ahora, ¿sabes qué? En realidad me equivoqué y le puse una nota equivocada a ese alumno, y en realidad en vez de un 3,7 tenía digamos, un 6,4. Entonces puedo decir que en realidad notas quería cambiar ya o sea, la del 3.7, entonces en realidad ese es el 3.1, y ese le quiero poner entonces un 5.7, creo que fue lo que dije, ¿ya? Así que ahí fíjense que la matriz notas queda cambiada, porque lo que estoy diciendo acá es accede a esta posición y cámbiala por este valor, ¿ya? Entonces, fíjense que ya no tengo un 3.7 ahí en la tercera fila, primera columna, sino que ahora tengo un 5.7, ¿ya? Ahora, ¿qué otras cosas puedo hacer con una matriz? En realidad puedo hacer casi cualquier cosa. Puedo, por ejemplo, de la misma manera que nosotros hemos aplicado funciones sobre un vector, podemos aplicar funciones sobre una matriz. Por ejemplo, ahí aplicamos la función 0 sobre esta matriz de nota. No tiene mucho sentido, pero es algo que se puede hacer.
También, por ejemplo, podemos decidir, por ejemplo, redondear. Por ejemplo, vamos a poner notas redon para decir que son las notas redondeadas. Y voy a, por ejemplo, aplicar la función round a notas para, en ese caso, terminar con una nueva matriz. Y fíjense que esta matriz obviamente va a tener las mismas dimensiones que la matriz original, igual que cuando calculé el seno de las notas, porque básicamente lo único que hace esto es aplicar la función a cada elemento de la matriz y en ese caso quedamos con una matriz del mismo tamaño que la original, ¿ya? ¿Qué más puedo hacer? Por ejemplo, también puedo aplicar la suma sobre esta matriz. Entonces, por ejemplo, calculemos la suma de notas. Y fíjense que en este caso suma de notas me da dos valores. ¿Y por qué me da dos valores? Porque hay ciertas funciones que son estas que agregan valores, que en realidad no es que aplique la suma a cada elemento de la matriz, sino que, por ejemplo, de acuerdo a alguna dimensión de la matriz, hacen la suma, ¿ya? Y por defecto, si ustedes hacen la suma de una matriz, este cálculo se hace por columna, entonces acá este 15.5 es este 4,5 más 5.3 más 5.7, que les da este 15.5. Y si hacen el cálculo, acá esta suma de los valores de esta columna les va a entregar este 16.7. Ahora, ¿qué pasa si quiero sumar por fila? ¿Ya? Y en muchas de estas funciones que hacen estos valores agregados también permiten indicar entonces cuál es la dimensión por la cual queremos hacer el cálculo. En este caso, por fila no es el valor por defecto, es el segundo valor, ¿ya? Entonces, por eso le vamos a pasar un 2 aquí a esta función. Y fíjense que ahora esta función entrega tres valores porque está haciendo la suma por fila. Entonces, en este caso, el primer valor de 10.1 es la suma de 4.5 y 5.6. El 5.3 más el 6.2 nos da el 11.5 que de acá. Y por último, el 5.7 y el 4.9 sumados me da el 10.6, ¿ya? También puedo hacerlo exactamente lo mismo, por ejemplo, vamos a mostrar más directamente la matriz primero de nuevo. También, por ejemplo, puedo aplicar el mínimo de eso, por ejemplo, y acá es exactamente lo mismo. Si ustedes en este caso hacen solamente el mínimo de la matriz, va a ser el cálculo por columna.